Trilogía Dominical, predicación de Fray Edwin Yamil Orduña González, de la Orden de Predicadores. Saludo fraterno, querida familia. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma y hoy nos acercamos a la lectura del texto de la transfiguración del Señor. Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Una mirada a este texto debe remitirnos a esa invitación de poner la mirada también en el camino cuaresmal que tiene como término y como fin la Pascua, y a descubrir que no hay otro lugar ni otra persona sino Jesús y los hermanos para el encuentro con Dios. Transfigurados como creyentes, podremos llegar a la montaña santa de la Pascua y sobre todo ser capaces de transfigurar todo nuestro ser, transfigurar toda nuestra vida y transfigurar la vida de los demás. De este relato evangélico saquemos nuestras tres enseñanzas. 1. Oración. El relato evangélico pone en contexto que Jesús sube al monte con Juan y Pedro, y en un ambiente de oración precisamente es donde se da la transfiguración del Señor. La oración es una experiencia profunda de la relación con el Padre. Y esa misma oración es una práctica que en Cuaresma hemos de intensificar cada vez más. Hemos de profundizar en nuestra vida. Sin la oración, las obras de caridad, el apostolado y la misión, por más bueno que sea, se reducen a un activismo. Así pues, en este itinerario cuaresmal, aprendamos a dar más tiempo a la oración personal y comunitaria, que podamos nosotros descubrir en la oración ese aliento para nuestro caminar. Y sin temor, subamos al monte y contemplemos el rostro de Jesús, que nos invita a tomar su mensaje y a llevarlo a la cotidianidad. 2. Nómadas. Ante el asombro de la escena que se está viviendo en el monte Tabor, Pedro expresa su voluntad de quedarse allí. Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Justamente este deseo contrasta con la lógica de Jesús de subir a la montaña y bajar a la comarca a hacer el bien. Pero además nos debe también recordar aquello que se ha insistido y que ha insistido el Papa Francisco de ser iglesia en salida, de ser callejeros de la fe, de estar con las puertas abiertas. Nuestra espiritualidad ha de ser una espiritualidad nómada, más que sedentaria. Y como discípulos y misioneros de Jesús, estamos llamados a ese nomadismo, a ser callejeros, a ser itinerantes. A diferencia de Pedro, que quiere detener el tiempo y que quiere quedarse cómodamente en la experiencia de lo religioso y hasta huir de lo terrenal, los creyentes, siguiendo a Jesús, tendremos que bajar de la montaña al quehacer diario de la vida y, como verdaderos seguidores del Maestro, comprender que la apertura al Dios trascendente no puede ser nunca huida del mundo. Y 3. Escuchar. Justo cuando Pedro manifiesta su deseo de quedarse allí, Dios habló. Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. La invitación categórica de Dios es a la escucha. Es la misma invitación que nos está haciendo la Iglesia durante este tiempo sinodal. Bien lo ha expresado el Papa Francisco, ser una iglesia de la escucha. Escuchar al Espíritu en la oración y en la adoración, y escuchar a los hermanos en esas llamadas de esperanza y de urgencia de renovación de vida pastoral, y en esas señales que provienen de las realidades locales. Queridos hermanos, querida familia, en este domingo de Cuaresma, en este caminar que estamos llevando a cabo, y a la luz del Evangelio de la Transfiguración, dejemos que la oración tome vida en nosotros. Hagámosla, intensifiquemos nuestra oración personal y comunitaria. Seamos capaces nosotros de romper con las fronteras e ir a ese nomadismo evangélico que el Señor también nos pide. Y finalmente, seamos escucha de Dios y de los hermanos. Tengamos un oído un poco más sensible a la palabra de Dios y a las voces de los que nos rodean.
Un abrazo y que el Señor los bendiga.